Escena uno, toma 7. Acción. Hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Rollo. Yo soy Ángela y hoy estoy con Juan León y les vamos a hablar sobre uno de los directores catalogados como de los mejores de la última década, Christopher Nolan. Así es, Ángela. Vamos a hablar de Nolan, un director que sin duda alguna pues, ha marcado el cine de los últimos 20 años y también ha marcado el antes y el después de una categoría como el cine de superhéroes también, ¿no? Pues es muy conocido Sí, por esa trilogía de Christian Bale en Batman, ¿no? que yo creo que igual es catalogada como una de las mejores trilogías pues una de las mejores sagas de Batman. Sí, así es. Sin duda alguna un director que, que cautiva mucho con sus filmes, pero también, pues, en ciertos aspectos es bien polémico, ¿no? Como el tema de que no quiere, o pues no le agradan mucho estas plataformas actuales de streaming como Netflix, como Amazon Prime. Pues él incluso afirmó que nunca estrenaría una película en una plataforma así, y es un fiel, fiel luchador contra estas plataformas, ¿no? Sí, además que es como, digamos, chapado a la antigua, que está, o sea, él afirma que sus películas deben ser grabadas, por ejemplo, Interstellar fue grabada en 35 milímetros, o sea, se va a extremos para lo que él considera que es lo que debería ser el cine, la experiencia completa. Exacto. Y curioso, ¿no? Porque es un director que jamás estudió cine y, y tan enchapado así, ¿no? Como tan fiel creyente de los principios del cine. Sí, además para ser alguien que nunca fue, digamos, a una escuela de cine ni nada así, también vemos que en todas sus películas tiene muy claro los temas que trata o son muy recurrentes, como por ejemplo el tema del tiempo. Sí, así es. Y ese es el tema que hoy queremos contarles, bueno, hablar sobre Nolan y sobre su percepción del tiempo como una herramienta para contar, ¿no? Ujú. Para eso vamos a utilizar tres películas. Si quieres, cuéntale a los oyentes. Bueno, las películas de las cuales vamos a hablar hoy van a ser Memento, que es la segunda película de Christopher Nolan, estrenada en el 2000. También está Interstellar, que se estrenó en el 2014. Y la última, la más reciente, Dunkirk, estrenada en el 2017. Y bueno, pues sabemos que Christopher Nolan ha hablado en varias ocasiones sobre su casi que obsesión con el tiempo, sobre todo la subjetividad del tiempo. Y bueno, en las películas de hoy vamos a ver que esto va mucho más allá, que las tres películas tienen una visión distinta del tiempo y cómo hace para transformar esa visión y entregarnos tres películas excelentes. Sí, así es. Tres películas que también narran temáticas diferentes, ¿no? Pero que están ligadas al tiempo. Una habla del espacio, de las relaciones. También, pues, Memento, que trata de una persona que no logra generar nuevos recuerdos en su vida. Y también, pues, Dunkerque, que es una película que habla sobre la guerra. Ah, de hecho, mira que te va a contar, no sé si sabías, que Cuéntame. inicialmente la película Interstellar estaba pensada para ser dirigida por Steven Spielberg. Pues estaba como ese rumor de que Spielberg estaba ligado a la película, pero la película que Spielberg iba a dirigir era completamente diferente a la que terminó siendo pues Interstellar, porque contaba que Spielberg tenía una idea mucho más como de ciencia ficción, o sea, que bueno, el mundo pues posapocalíptico, casi que una carrera como espacial con China, que llegaban a la luna y se daban cuenta que China ya había estado ahí 30 años antes, que China había creado como agujeros negros con los cuales transportarse. O sea, era una historia completamente distinta y el giro que le dio Nolan fue mucho más humano, mucho más real y pues nos entrega una película llena de nostalgia, habla de las relaciones, casi que el tema del Sí, espacio queda de fondo. sí, como en segundo plano. O sea, es como la excusa para hablar del tema personal y humano de los personajes que componen la película, ¿no? Que es igual un gran elenco. Sí, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Matt Damon, incluso, ay, oye, incluso sale Timothy Chalamet, yo no me acordaba de que Timothy Chalamet es el hijo de Cooper. Sí, Pero eso fue cuando él apenas estaba sí. empezando su carrera.
Sí, así es. Sí, pero igual es una película sumamente cargada de talento y que se nota, ¿no? Porque pues al final, no sé, muchas veces a las películas que hablan como el tema del espacio no les iba tan bien, ¿sabes? Pues Ujú. pese a Star Wars y pues Sí, como que las películas sobre el espacio siempre han tenido una fama un poco, pues más hacia el lado de la ciencia ficción, de lo fantasioso, de lo irreal un poco, pero pues obviamente hay excepciones, digamos, obviamente Interstellar, 2001, Una Odisea del Espacio, Gravedad incluso. Bueno, para hacer esta película, Christopher Nolan trabajó con el doctor Kip Thorne, que es un físico reconocido, y básicamente el doctor Kip Thorne le dijo que lo iba a ayudar a hacer esta película con la condición de que fuera lo más verídico posible en cuanto a los términos espaciales, del agujero negro, toda la teoría, digamos, científica. Entonces, a pesar de que este no es, digamos, el foco principal de la película, sigue siendo algo muy, muy real, muy verídico, muy acertado, que no como, digamos, pues obviamente es un género distinto, pero no como la franquicia de Star Wars. Esto es algo completamente diferente, a pesar de que también trata del espacio. eso también como que le da un valor agregado a la película, ¿no? Que trate Ujú. de transmitir cierta proximidad a la realidad, pues se acerca mucho, de hecho, entonces, Sí, bueno, y yo quiero preguntarte, Juanda, tú cuando viste estas pelis, pues las tres pelis de las que vamos a hablar, además del tema del tiempo, ¿qué similitudes encontraste en las películas? bueno, yo siento que Nolan también, aparte de, pues, de la herramienta del tiempo, como de lo que vamos a hablar, también busca mucho como darle la perspectiva humana a las cosas, ¿no? El tema de la nostalgia siento que también es otra de pues, de las características que lo marcan mucho a él y siempre trata de transmitir un poquito de eso en cada filme, ¿no? Sí, yo creo que las tres tienen eso en común y bueno, también ya en términos más técnicos, que las tres películas tienen la estructura, bueno, obviamente no lineal del tiempo, que eso es casi que una constante en cualquier película de Nolan. Y en estas tres también existen, por lo menos, o sea, más de una línea de tiempo. Por lo menos en Dunkirk hay tres líneas de tiempo. En Cielo, Mar y Tierra seguimos las tres historias. En Memento están las dos líneas de tiempo, la que se narra en blanco y negro y la que se narra a color. Y en Interstellar está pues el presente, o sea, en la Tierra y en el espacio. En el espacio. Ujú. Los lugares, ¿no? También. Como que el tema del tiempo y los lugares son como dos cosas que mueven los filmes de Nolan, ¿no? Es como la línea narrativa que escoge para contar cualquier historia. Sí, y no sé, a mí me parece que todas sus historias tienen también en común que hay, o sea, se nota que detrás de eso hay una planeación casi que milimétrica. O sea, él estudia a fondo, o sea, con solo decir, por ejemplo, que le tomó 10 años hacer Inception. O sea, pensar las cosas hasta el último detalle, absolutamente todo. Sobre todo con las cosas del tiempo. Sumamente cuidadoso y eso es lo que lo hace tan especial Sí, también, ¿no? sí, completamente de acuerdo. Bueno, ¿te parece si comenzamos a hablar en orden cronológico de las películas que vamos a hablar hoy? Dale, dale de una. Entonces, Ujú. la primera sería Memento, ¿no? Estrenada en el 2000, fue pues el primer gran éxito de Nolan, pues pese a que fue su segunda película, detrás de Following, que fue estrenada en el 98, pues Memento fue sin duda alguna como el punto de partida a nivel internacional de Nolan. Además que tiene una historia, o sea que cómo no va a ser un éxito, ¿no? Tiene una historia súper, súper interesante. O sea, vemos, bueno, la historia de Leonard, un hombre que tiene, ¿cómo se llama la condición, Juanda? ¿Amnesia qué? Se llama la amnesia anterógrada, que es la imposibilidad de formar nuevas memorias después de un daño en el hipocampo. Entonces es una enfermedad también verídica, otra vez los detalles, y eso hace que pues la historia también sea muy Sí. interesante, ¿no? Y bueno, por su condición, obviamente, automáticamente lo vuelve un personaje súper interesante, que pues para tratar de, como no puede Sí, formar nuevos recuerdos, o sea, lo último que recuerda es el día del exacto. accidente, pues está como obsesionado con la veracidad de las cosas, con los hechos, con probar, o sea, que él tiene que capturar a este señor y bueno, como cualquiera puede aprovecharse de él, no anota las cosas, por ejemplo, en un cuaderno o
en el computador o donde sea, sino que se lo tatúa en su cuerpo. Y también el tema del color, lo que tú mencionabas ahorita, de que pues las dos líneas narrativas, una color y otra en blanco y negro, pues lo hagan también como el juego técnico que implica pues Sí, la película, además ¿no? que ese juego técnico se vuelve algo fundamental para el espectador porque cuando inicia la película nosotros estamos igual de perdidos que Leonard, o sea, no sabemos dónde estamos, quién es, cuánto tiempo ha pasado, no sabemos absolutamente nada. Y a medida que va avanzando la historia, vemos que la línea narrativa en blanco y negro, que es la única que va en orden cronológico, se va, o sea, las escenas en blanco y negro se van Ujú. haciendo cada vez más largas y las de color cada vez más cortas, hasta que por fin entendemos pues que, que las cosas no son como parecen, que Leonard está completamente perdido, que no tiene ni idea de quién es John G, que supuestamente pues de hecho ya lo mató, pero sigue como en ese círculo vicioso de querer volver a encontrar. O sea, básicamente de buscar un propósito, porque no lo tiene, no tiene un propósito en su vida. Exacto, y es curioso cómo la película, pues al principio comienza con ese propósito Ujú. tan claro y al final es como un final totalmente abierto, ¿no? Porque al fin y al cabo, el propósito que veíamos tan claro al inicio de la película, pues resulta que no existe en sí. Sí, Entonces, o bueno, ya se cumplió, porque sí existió, pero pues ya sí, pasó. y ahí entra como el, bueno, si él ya mató a este hombre que violó y asesinó a su esposa, igual, o sea, ni siquiera pudo sentir, digamos, el alivio que él esperaba sentir al matarlo, porque no lo va a recordar. Y bueno, hay una parte de la película en la que él está hablando, creo que es con Teddy, y le menciona, o sea, le dice, ¿cómo esperas que yo sane y que pueda como superar lo que le pasó a mi esposa y eso, si yo no puedo recordar? O sea, como eso que dice, pues dale tiempo al tiempo, es que él no tiene tiempo. El tiempo parece que va por encima de él, no lo afecta y no puede sanar porque él cree que, o sea, no sabe ni cuánto tiempo ha pasado desde que la esposa ya no está. Exacto, es un ciclo interminable. Sí, más o menos casi que es una tortura, ¿no? Porque, Obvio. exacto, lo que tú dices, muchas veces se utiliza el tiempo, o sea, el tema del tiempo como una forma de sanar, de olvidar, de curar ciertas cosas, pero él siempre va a estar como encerrado en esa, no sé, en esa burbuja temporal, ¿no? Sí, y bueno, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero digamos, ahorita que volví a ver la película, bueno, además de tener la obsesión con encontrar a John G, Leonard siempre menciona a Sammy Jenkins, ¿no? Dice, nunca olvides a Sammy Jenkins, el caso de Sammy Jenkins, que como él lo cuenta, era un hombre que también tenía una condición de amnesia. eh, y Leonard, como trabajador de una empresa de seguros, estudia el caso de Sammy y cree que, bueno, él no dice que lo está fingiendo, pero cree que la condición es más mental que física. Sí, que es una cosa psicológica de demencia mental, Exacto. más o menos llega como a esa Sí, conclusión. y siempre hace alusión a Sammy y no te olvides de Sammy porque no puedes cometer los mismos errores que él. Y bueno, entonces siempre recuerda el caso de Sammy y como dijiste, como el seguro decidió no cubrir el caso, la esposa de Sammy casi que se vuelve loca y pues tratando de buscar una respuesta a esto porque ella no entiende cómo pueden decir que su esposo está fingiendo, pues básicamente lo pone a prueba con la inyección de insulina porque ella era diabética y pues básicamente Sammy termina matando a la esposa porque no puede recordar que ya le dio la inyección y ella le vuelve y le vuelve a decir, es hora de mi inyección, es hora de mi inyección, tratando de que él recuerde y pues no recordó porque sea mental o física la condición, pues Sammy era incapaz. Entonces cuando volví a ver la peli, Exacto, pues me puse a pensar, o sea, me entró la duda. Obviamente luego llegamos a saber que no había un Sammy Jenkins, que él mismo, pues el mismo Leonard fue quien mató a su esposa, que ella era la diabética. Y me puse a pensar, o sea, ¿qué tal que Leonard también tenga en su mente en algún espacio recóndito inconscientemente que no quiera afrontar la verdad? Porque a eso llegamos, ¿no? Al final de la película. exacto. Sí, y justo como esa dualidad, ¿no? Eso también me hace acordar, pues, yo sé que no vamos a hablar de Inception, pero también cuando Leonardo, pues, como que se imagina
ciertos espacios o ciertos mundos en donde él no quiere afrontar la Sí, realidad porque le duele, ¿no? Porque se siente culpable de eso. Entonces, justamente yo creo que también él crea como su yo malo, que es el que como que al que estudia y que no lo entiende, porque pues también es como la dualidad del ser humano en que, pues no sé, a veces, muchas veces como que no reconocemos un error porque nos está doliendo haberlo cometido. sí, es como el eterno debate de pues las personas que argumentan que la ignorancia es mejor porque no sufre. Y Leonard está en un estado constante de Exacto, ignorancia. Y pues obviamente vemos que al final, ya cuando Teddy le cuenta la verdad, que él es policía, que lo ayuda a buscar a John G, que John G ya murió, pero él sigue buscando más John G solo para darse un significado, pues al final mata a Teddy y decide no escribirlo y decide, o sea, sabiendo que va a despertar y va a seguir buscando a un John G que ya no existe. exacto. Sí, es como lo que te decía ahorita, es como la burbuja más la dualidad de las cosas que nos duelen y no queremos afrontar, ¿no? Sí, además que, pues él también, él mencionaba en algún momento que ese tal John G le arrebató no solo la memoria y no solo a su esposa, aunque luego sabemos que no se la arrebató, sino también su vida, o sea, él mismo, su personalidad, porque Teddy en un momento también le dice, tú no tienes ni idea de quién eres tú, porque pues las personas también cambian, evolucionan, maduran y tienen nuevos recuerdos, nuevas experiencias que nos hacen pues crecer, y él no tiene eso. Entonces, si él no siente el tiempo, si Exacto. no tiene cosas que recordar, ¿quién es? Justo eso te iba a decir, y ahí es donde vuelve a tocarse el tema del tiempo. Solo hay un antes y es limitado también, pero nunca va a haber un después para él. O sea, no es posible. Sí, además que, o sea, imagínate la desesperación en el caso de Leonard de, o sea, de vivir como en ese limbo, pues hoy también es entendible, ¿no? Como que uno empatiza y dice, bueno, obviamente entiendo que debe ser difícil despertarse todos los días, además una historia tan macabra como la de la esposa, o sea, despertarse todos los días y darse cuenta que tienes tatuado en el pecho el nombre de quien asesinó a tu esposa. O sea, es algo loco, y es algo a lo que él mismo decide tener que vivir día a día, a lo que él mismo se afronta, o sea, casi como para hacerse sufrir. De hecho, es como la única forma en la que él encuentra una posibilidad de vivir. No tendría nada que hacer, ¿sabes? Sería como despertarse y no acordarse, pero pues tampoco podría hacer nada más. O sea, Sí. sería como todos los días tratar de encontrar quién soy, pero igual no lo va a contar porque el siguiente día pues se le va a olvidar. Sí, es como solo existir. Exacto, es existir y no vivir, básicamente. Y bueno, hay otra parte en la que se toca un poco el tema del tiempo, pero también como los recuerdos, que me pareció muy chévere lo que hace Nolan ahí, que bueno, cuando Leonard está hablando por teléfono en una de las escenas blanco y negro, que está hablando con un policía y le está contando toda su historia y le dice que para él son demasiado importantes los hechos, o sea, que tú no puedes vivir sin los hechos porque es lo único en lo que puedes confiar, porque tu memoria ni siquiera es confiable, porque uno puede llegar a modificar los recuerdos. Sí. Y luego al final vemos que, o sea, él que estaba tan convencido de que su método era infalible, lo de los tatuajes, vemos cómo modificaba todo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hace el paralelo entre, pues cuando Teddy le está afrontando a la verdad y le dice, no había un Sammy Jenkins, tu esposa era la diabética, y él empieza a recordar que no sabía si era que él le pellizcaba la pierna a la esposa jugando o si ese pellizco era en realidad la inyección que le ponía. La Y vemos inyección. ambas cosas y ni siquiera él Ujú. sabe cuál es la verdad. Exacto. Sí, es algo como, ese pedazo es como bien filosófico, ¿no? Muy Descartes, eso del tema de los sentidos nos engañan, pero al fin y al cabo, pues él también se está engañando con los hechos. Sí, O sea, no solo los sentidos lo estaban engañando, ujú, sino que él también, en medio de todo, quería engañarse. como el genio maligno. Exacto. Sí, además que él, a él le daba miedo, o bueno, no tanto miedo, sino que siempre estaba como precavido de todo el mundo, guardaba sus Polaroids con la información porque decía, no, es que cualquier persona se puede aprovechar de mi condición. Pero al final, él mismo se aprovecha de su condición. Correcto. Entonces, pues yo creo que en Memento, o sea, si tuviéramos que resumir básicamente,
cómo se cuenta el tiempo en Memento, para mí sería cómo el tiempo en reversa cambia todo. Desde cómo uno se siente frente al personaje, o sea, al principio decimos, no, sí, dale, o sea, tú persigue esa lucha, eh, persigue la venganza que buscas y al final decimos, no, Leonard, o sea, para, ya no más, date cuenta de que estás en un círculo. Solo, o sea, solo Exacto. con la reorganización de los eventos y la forma en la que el tiempo nos cuenta las cosas. Mientras que, por ejemplo, en Interstellar, yo diría que es más como la carrera contra el tiempo. Bueno, pero explícame por qué dices que es una carrera contra el tiempo. Cuenta. Bueno, O sea, pues, yo también siento que el tiempo es fundamental, pero yo quiero saber por qué dices que es una carrera. bueno, partiendo porque comenzamos en un mundo en el que parece que la Tierra no tiene muchos años más de vida. Es un mundo posapocalíptico, donde el tiempo es fundamental, o sea, la carrera contra el tiempo porque no queda mucho tiempo para encontrar otro planeta que podamos habitar. Y también por la desesperación que siente Cooper al estar en el espacio y decir, bueno, en este momento, o sea, una hora aquí son 7 años en la Tierra, me estoy perdiendo en este mismo instante la vida de mis hijos y tengo que acabar, o sea, tengo que solucionar esta misión rápido porque la vida de mis hijos está pasando. Exacto. O sea, es una carrera, lo que tú dices, por conseguir un planeta donde habitarlo, pero también porque al conseguir ese planeta o esa solución para vivir, también quede alguien para vivir Ujú. con esa solución, ¿no? O sea, no es solo, bueno, vamos a encontrar otro planeta, sino que yo quiero alcanzar a vivir algo con las personas que me importan en este nuevo lugar, ¿no? Sí, además porque está como la presión constante de la promesa que Cooper le hace a Murph, que le dice, yo volveré cuando tú tengas la edad que yo tengo en este momento. Y esa Exacto. presión constante es lo que lo tiene como, pues obviamente agobiado. Y bueno, claramente también lo vemos en la secuencia en la que él se sienta a ver los videos de los hijos, donde básicamente los ve crecer y ve la vida pasar y es como la impotencia de no poder estar ahí con ellos. Sí, exacto. Es como la impotencia frente al tiempo. Algo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que yo siento que muchas veces como que decimos que no nos queda tiempo. Sí, porque Cooper tenía como este propósito que era más grande que él y más grande que Murphy, más grande que todo el mundo. Yo siento que el tiempo en esta película, lo que dice, se usa más como para dimensionar el impacto que tiene en nuestras vidas. O sea, que dependemos completamente para absolutamente Y todo, que para acá, pasar tiempo con quienes amamos, pero también para salvar al mundo, pero también para ser alguien, pero para todo. sí, acá más que un enemigo, o sea, yo siento que también lo muestra en medio tú como un enemigo, pero la reflexión final es que tú decides cómo, cómo quisieras invertir el tiempo. O sea, el tiempo que es como un, no sé, como un regalo. Sí, además que eso que dices de que es un regalo, también hay algo similar que dice el personaje de Anne Hathaway cuando ellos están teniendo como la primera discusión de no saber a cuál planeta dirigirse y Anne Hathaway le dice que el amor es lo único que trasciende tiempo y espacio, porque el tiempo, a pesar de que se pueda comprimir o expandir, no se puede devolver. Entonces es aún más preciado. Entonces me parece chévere como esa dualidad entre, bueno, estamos viendo una película que en parte se trata de grandes avances tecnológicos, estamos hablando de conceptos físicos impresionantes, pero hay una cosa y es que el tiempo no lo puedes modificar, no puedes devolverlo. Y lo que perdiste, pues lo perdiste. Exacto. Dale resignificación al tiempo. Creo que es lo que tú dices. Sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que dijiste ahorita de que de cierta forma se muestra el tiempo como el enemigo. A mí me parece que sobre todo eso es cierto para Murph, porque ella se aferra al tiempo, se aferra a la promesa del papá, o sea, porque literalmente Cooper le regala el reloj como para El decirle, reloj, exacto. aférrate a esto, porque en algún momento, o sea, obviamente representativo del tiempo que él iba a estar por fuera, pero en algún momento voy a volver. Y es el gran villano de Murph y del mundo también, porque el tiempo se está acabando y ella está desesperada tratando de ayudar a solucionar la fórmula que los va a ayudar. Incluso también es enemigo
del personaje del doctor Brandt, el profesor Brandt, digo, que en un momento está teniendo una conversación con Morph y él le dice que él no le teme a la muerte, sino que le teme al tiempo, específicamente a que no le alcance el tiempo para encontrar la Tiempo. fórmula que los va a llevar al Ujú. espacio. Yo siento que Nolan trata de hacer esa dualidad de que veamos al tiempo como un villano, pero al fin y al cabo el tiempo es solo un regalo y tú verás cómo lo quieres ver, si como un villano o como un aliado, por decirlo así. Además que obviamente pues Cooper es el que siente más esta subjetividad del tiempo, pues obviamente por lo que en el espacio todo corre o más lento o más rápido. Y eso también hace que él, cuando está situado en los diferentes espacios durante la película, viva el tiempo de forma distinta. Por ejemplo, cuando está en la Tierra y apenas le dan como esta misión, él lo vive pues normal, o sea, el tiempo pasa como debe pasar, él se despide de Morph, pero cuando tiene la oportunidad de volver, digamos que, entre comillas, regresar en el tiempo y está como en ese espacio donde ya trascendió el tiempo y se ve a sí mismo, como en el pasado se ve despidiéndose de Murph, en ese momento parece que él viviera el tiempo mucho más lento, porque esa escena que vimos al comienzo de la película parece que en ese momento dura mucho más, porque obviamente él siente el sufrimiento y sabe que está, digamos, pues puede que lo vea como cometiendo un error y le grita tratando de Amorph, tratando de decirle no De, dejes que me vaya, no dejes que me vaya. Entonces como que vive ese momento que pudo haber parecido no insignificante, pero pues normal como cualquier otro momento en su vida, cuando lo está viendo en retrospectiva en ese espacio en el que está, parece que transcurre mucho más lento y lo aprecia mucho más también. y justamente lo que pasó incluso en Memento, en retrospectiva, todo cambia, ¿no? Y también dice como que muchas veces está ese arrepentimiento de no haber disfrutado más ese tiempo, ¿no? Sí, no haberle dado la importancia, digamos, a ciertos comentarios de pronto. Por ejemplo, en la película, Morph, desde que comienza, ella habla de que hay un fantasma en su cuarto, de que hay alguien que le está tumbando los libros, que, bueno, ella está convencida de que es un fantasma. Y Cooper, pues siendo un hombre eh, de ciencia, De ciencia, ¿no? sí, le dice que pues primero hay que mirar los hechos, que hay que hacer conclusiones, que hay que sacar hipótesis y lo descarta como diciendo, pues es una niña, debe tener esta idea rara del fantasma y ya, pero no va más. Este concepto que descartó tan fácilmente resulta ser increíblemente importante porque obviamente él es el fantasma y trata de comunicarse con ella para tratar de cambiar pues los eventos Los que van a hechos. ocurrir. Sí, exacto. A mí también sí me hace que ahí junta mucho también el tema del destino y el tiempo, ¿no? O sea, que pese a que él se esfuerza, si él no se hubiera esforzado, de igual las formas, o sea, no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? Digamos, si él no se hubiera esforzado por tratar de llamar su atención, el comentario del fantasma tampoco hubiera sido descartado, ¿sabes? O sea, Exacto. siempre es como esa, es que va ligado, ¿no? El tiempo y el destino. Sí, sí, y pues digamos, la narrativa constante de que no puedes cambiar el tiempo, no lo puedes devolver, no importa cuánto te esfuerces, es imposible. Y Y, bueno, y no importa lo que haga, tampoco. exacto. Y también me pareció lindo o chistoso como que hay una parte de la película en la que cuando él está despidiendo de Morph, creo que él le dice, yo sé que en este momento tú no me entiendes, pero y tú no sabes que cuando te conviertes en papá, te vuelves el fantasma del futuro de tus hijos. Y otra vez, en ese momento él no lo estaba pensando, no le estaba dando una trascendencia, digamos, más allá de ese comentario, pero sí tenía un trasfondo muchísimo más grande. Esa frase tan simple iba a repercutir en algo clave de la vida de ellos y de la película. Sí. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta, Wanda. Yo quiero que me digas si tú estuvieras en esa situación donde te dicen, tienes la oportunidad de irte, de pronto no volver a ver a tu familia, en el intento de salvar al mundo o quedarte con tu familia, ¿tú qué elegirías? Y no sé, o sea, es una pregunta muy difícil, pero creo que es una pregunta también de mucha ocasión, ¿sabes? O sea, yo siento que sería como la misma pregunta que ahorita se le haría a un médico en la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Porque
ellos están poniendo en riesgo su familia y su vida por buscar salvar las vidas de los demás, ¿no? Pero pues yo, no sé, yo creo que sería un poco más reservado. Yo creo que me quedaría con mi familia. La verdad. Sí, no sé, creo que esa respuesta fue enredada, pero sí, es que es complicado el tema. ¿Tú qué harías? Cuéntame. Bueno, yo creo que, bueno, es que viendo Interstellar, por ejemplo, me daba cuenta que yo me hacía esa misma pregunta a mí misma y decía, bueno, ahorita estoy viendo una película y me muestran esto de forma heroica, Cooper es el salvador del mundo, o sea, y lo logra, a pesar de todos los contratiempos, lo logra, logran salvar el mundo, se encuentra con Murph, todo pasa, digamos, como tiene que pasar, pero pues a veces la vida no funciona así, entonces... em, pues para responderte, creo que no, no me iría, creo que me quedaría. Y pues también creo que es cuestión como de personalidades. Hay personas que de verdad en cualquier, pues en esa situación pueden decir, no, esto es más grande que cualquiera de nosotros y yo debo hacer algo. De pronto creo que no es mi ámbito, o sea, de pronto lo haría en otro ámbito, pero en esa misma situación en la que estaría Cooper, yo creo que no podría irme sin una garantía de saber qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi futuro y saber si voy a fracasar o no. Pero bueno, me puse a pensar que esta situación de Interstellar, que pone como, bueno, ¿tú qué elegirías? Es diametralmente opuesta a como lo vemos en Dunkirk, por ejemplo. Porque en Dunkirk aquí no se trata de hacerse el héroe, no se trata de yo vengo a acabar esta guerra, vamos a ganar, se trata simplemente de sobrevivir en la peor situación imaginable, o sea, en lo peor que te puede pasar. Exacto, es lo que tú decías, Sam. Cómo sobrevivir y tratar de aprovechar cualquier opción para hacerlo, ¿no? Acá, pues, para mí Nolan ya se atreve a algo más. Sí, en esa película lo que trata de hacer es tratar de meter como una tercera narrativa, ¿no? Tenemos no solo los dos espacios con los que pues veníamos hablando, sino que también tenemos un tercer espacio, ¿no? Ya se cuenta pues como una historia desde la tierra, otra desde el mar y otra desde el aire, ¿no? Y también como en tiempos distintos, ¿no? Ujú. Dunkirk es una película de guerra como no la habíamos visto antes. Es muy Como diferente. nadie nos lo había De- contado. Sí, exacto. Y me gusta mucho que en esta película casi no se ahondan los personajes. Y eso es muy diferente, digamos, en las otras películas de guerra, pues siempre vemos como el trasfondo, porque pues, como esa figura del hombre patriota que tiene un pasado así súper De difícil buenos y contra decide. malos. Sí, exacto, y decide enlistarse en la guerra y va súper motivado, pero acá iniciamos, o sea, la primera escena es cuando están todos en la playa y pues el enemigo comienza a dispararles y simple, o sea, empezamos de una en el peor momento en el que pudimos haber estado. Y En estamos el como, clímax. sí, estamos diciendo, por favor, que no vayan a dispararle a nadie, o sea, uno siente esa tensión de van cayendo como las bombas y uno dice, bueno, pero ¿qué más puedo hacer más que acostarme y pues esperar que simplemente no me caiga encima? O sea, no puedo hacer nada más. Y bueno, con lo de los personajes, me refiero a que nosotros no sabemos absolutamente nada del pasado de estos hombres. Es más, casi que no sabemos ni los nombres, ¿no? O si en algún momento lo dicen, realmente no me acuerdo, pero, pero no se ahonda en eso porque no importa. Yo creo que ahí también entra un poco el tema de una vez estás en la guerra, o sea, eso te cambia. Eres otra persona en la guerra porque estás expuesto a situaciones completamente extremas. Y no importa quién fuiste, porque en este momento tienes es que sobrevivir, da igual. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu descripción. Siento que es una película más que nos cuenta el contexto real de una guerra, ¿no? No importa cómo te Ujú. llames, de dónde viniste, ni a dónde vas, lo importante es el momento y el ahora. Esto es este grupo de hombres que tratan es de contar algo después, ¿no? De que no queden como en una anécdota más de un número, que también es, Ujú. es lo que transmite una guerra, ¿no? Que no importa tu historia, no importa quién eres, vas a quedar como un registro. Sí, yo creo que además Dunkirk cuenta la guerra desde una perspectiva muy, pues muy real, muy fría, porque a mí me gusta mucho que tiene muchas, como muchos matices de cómo mueren estos hombres. Por ejemplo, hay quienes mueren en guerra, en combate, normal.
Hay quienes se cansan de estar en la guerra, como el soldado que estando en la playa simplemente se quitó todo, entró al mar y uno entiende pues que está listo para morir, se va a dejar, o sea, se va a ahogar y ya. Hay quienes no tienen nada que ver con la guerra, como el personaje de George, el chico del bote, que, o Ujú. sea, muere pues, por algo que puede parecer una bobada, o sea, un empujón, un golpe y murió. No tiene nada que ver con la guerra, pero aún así es recordado como un héroe de guerra por los demás. Y también están los que se sacrifican por los demás, como el personaje de Tom Hardy, el piloto, y que al contrario no van a ser recordados por nadie, para nada. Exacto. No, yo también siento que es la película que, no sé, pues la tendencia no le descuida mucho los detalles, ¿no? Pero yo siento que esta película es como el orden del caos, ¿sabes? Es como Ujú. el solo hecho que comience con un bombardeo la película, o sea, tú no entiendes nada qué pasó, que luego lo vas a entender, ¿no? Pero pues yo siento que es eso, o sea, que la película es mucho caos ordenado y que es algo muy complejo de hacer, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que, o sea, no hay situación que no abarque. O sea, todo lo que pudo haber salido mal en esta película sale mal. Todo lo que le puede pasar a los soldados les pasa. Sí, no sé, yo siento que esta película, pese a que es de acción, también siento que es como muy, no sé, muy resignificante para las personas que estuvieron muy directamente involucradas con este hecho, ¿no? Sí, además que hacen, pues obviamente la película se llama Dunkirk, que están en la playa de Dunkirk y hacen énfasis en que hay, ¿cuántos eran? 30.000 hombres en las playas que tienen que Sí, tratar de evacuar y están diciendo, bueno, Churchill necesita por lo menos 11.000 hombres y los demás, pues los demás no van a sobrevivir. Entonces lo que dices de los números es muy fuerte, o sea, uno piensa, bueno, y qué tal que uno estuviera o alguien que uno conoce estuviera dentro de esos que no van a lograr volver. O sea, es muy desolador en ese sentido y además que inicia así también, o sea, inicia la cámara haciendo el paneo de las playas y solo vemos cascos, ni siquiera vemos caras porque al final no importa. O sea, es como esa noción de eres un número más en esta guerra, eres un casco más, un arma más y ya. Y uno ve esa playa repleta de soldados y dice, no, o sea, esto es lo peor que puede pasar. No, no hay forma de que esto empeore, no hay salida. sí, exacto. Otra película que siento que también hace un gran esfuerzo, que no es de Nolan, pero pues siento que me gusta mucho también cómo narra, es Inquebrantable, porque pues siempre trata como de contar la historia desde una persona, ¿no? Desde un Ujú. héroe, desde un villano, de contar sus acciones, quién era antes, quién era después. Acá no, acá no importa nada de eso, no importa quién eras antes, quién eras después. Entonces yo siento que es lo interesante de esta película. Sí, exacto, es lo que dices, hay muchas caras y también me gusta que en esta película no existe el personaje, como por ejemplo el personaje que sería Cooper en Interstellar, que dice, esto es más grande que todo lo que conocemos, yo me voy a sacrificar, yo voy a darlo todo. No, acá nadie, acá todo el mundo tiene un propósito y es quiero llegar a mi casa como sea. No importa ya, no me importa la guerra, lo que necesito es estar en mi casa y lo vemos, digamos que el personaje más heroico, por decirlo así, sería el piloto, el personaje de Tom El Brady, piloto. pero aún así, en las acciones que realiza, y bueno, sabemos que al final es pues quien salva a todos casi, y que digamos que se sacrifica porque se queda sin combustible y al final vemos que lo atrapan pues los enemigos. Igual no, en ningún momento tiene como ese momento de, bueno, este es mi deber, esto es lo que tengo que hacer, sino que uno lo entiende así, pero no se muestra de esa forma tan vehemente como se muestra en Interstellar. Que tomó una decisión, pero igual que tenía miedo de tomarla. O sea, que no fue una decisión fácil de tomar. Que es Ujú. muchas veces lo que yo siento que le resta a películas tan heroicas que vemos que el personaje nunca titubea de lo que tiene que hacer. Mientras que él claramente pasa por todo un conflicto para hacerlo. Incluso uno puede pensar que lo hizo porque tenía que hacerlo, sin haberlo decidido. No porque tenía que hacerlo y ya, no había otra. Sí, exacto, es que no había otra opción, o sea, él acepta y dice, bueno, pues nada, me tocó, pues me tocó, o sea, nada que hacer, pero si hubiera tenido la oportunidad de salvarse, pues claro que la toma. Exacto. Bueno, y además, yo creo que si tuviera que definir otra vez lo que sería el tiempo en esta película,
diría que es lo subjetivo que es para uno en esos momentos de caos el tiempo. Porque, por ejemplo, los hombres que estaban en el muelle esperando eternamente a ver si llegaba un barco que pudiera salvarlos, esperaron horas, días, semanas, no sabemos cuánto tiempo estuvieron ahí, pero se les hizo eterno. Mientras que la historia del piloto, por ejemplo, se narra en una hora. O sea, todo lo que él pasa, lo pasa en una hora. Y ese momento para él que de pronto fue un minuto insignificante, de pronto, el bombardear o dispararle al piloto nazi, para los que estaban en el muelle y estuvieron ahí durante horas, ese momento fue eterno. O sea, estaban viendo, ¿nos van a bombardear o no? ¿Nos vamos a morir o no? Exacto, sí. Es como, eh, son segundos, milésimas de segundos de decisiones. Y tomar esa decisión en segundos o minutos, pues puede cambiar la vida de muchas personas, pero es muy complicado para pues tan poco tiempo, literalmente. Entonces, Exacto, y saber que el piloto no tiene ni idea y nunca va a tener idea de la repercusión que tuvo ese segundo en el que tomó la decisión, salvó vidas. Y él no va a saber que en el muelle había un soldado que tenía una familia y que, o sea, eso no importa y repercute en el tiempo tanto de la guerra como de la misma persona que está en la guerra. exacto. Y eso lo vemos también, por ejemplo, con la historia del mar, que lo narran en un día. O sea, el Los tiempo que buques. nos ocurre en esa historia es un día. Y pues es este señor con su hijo y el amigo del hijo que deciden, pues el ejército, creo que es el ejército, les pide el favor de que utilicen su yate como de descanso para ir hasta Dunkirk y salvar a los soldados que puedan salvar. Y él, bueno, toma esta misión, decide irse y se van, o sea, el señor se va tan pronto como puede, se va casi que afanado incluso. Y luego vemos que está en el momento exacto en el que cae el primer avión inglés, en el que puede rescatar a ese piloto. Entonces es como Ujú. también el tiempo que minutos o segundos pueden hacer la diferencia, que si hubiera pasado un minuto más, de pronto no habrían No podido llega, rescatar a ese piloto. exacto, no Exacto. llega a salvarlo. Ujú. Exacto, es lo que te decía ahorita también del destino, ¿no? Que las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Muchas veces, pues, se dice eso, ¿no? No, pues, todo a su debido tiempo, es una de las frases que más escuchamos a lo largo de la vida, ¿no? Pero pues también yo siento que el tiempo, pues, lo que yo siento que trata de mostrarnos Nolan con las tres películas es que al final de todo, o sea, nosotros decimos realmente qué hacemos con el tiempo, ¿no? O sea, Sí. el tiempo está ahí. Sí, exacto. Y yo creo que eso, el mejor ejemplo de eso en esta película es el soldado que nunca habla, que no dice ni una palabra y pues luego sabemos que no está hablando porque se está haciendo pasar por un soldado inglés, que realmente él es francés y que están en el barco, ya parece que están fuera de peligro y llega el torpedo, impacta el barco y todo el mundo está encerrado y él toma en ese momento la decisión de abrir la puerta para que el resto de los soldados puedan salir. Entonces es lo que dices, como en ese momento tomar la decisión de lo que va a pasar. Y si hubiera tomado esa decisión, igual, un minuto después, muchos se hubieran ahogado porque llevaban ahí mucho tiempo. O sea, era cuestión de segundos lo que faltaba para que no sobrevivieran. Exacto. Que las decisiones se toman y eso a la larga es lo que perdura en el tiempo o no perdura en el tiempo. Que el tiempo no es el que decide por nosotros, sino nosotros somos los que decidimos en el tiempo. Sí, y también es como la temática un poco del azar en la guerra. O sea, que muchas veces se salvaron por un pelo. O sea, de verdad, por pura Entonces, suerte. Porque, pues exacto, obviamente no hay forma de controlar estas circunstancias. Sí, lo que decíamos como de estar en el lugar indicado, en correcto. el momento indicado. Que Ajá. además es ese momento en el que cae el primer avión y el barco del señor lo rescata, es el primer momento en el que se convergen estas tres historias, porque al principio no sabíamos que todo estaba pasando en simultáneo. No sabíamos pues en qué momento temporal ocurrían estas historias. Simplemente comienza Nolan con tres historias y le pone un marco de tiempo a cada una. Dunkirk es también como el intento este de hacer realidad la metáfora del efecto mariposa, ¿no? Que, Sí, que todo como que cuadra cuando, cuando te, o sea, por detalles, o sea, por cosas que uno dice,
no, eso no va a afectar, pero todo al final como que cuadra es por ese tipo de cosas, ¿no? Por Ujú. por las acciones o decisiones de los personajes, que al final pues todos convergen y cuadran, o sea, hacen que la línea del tiempo se junte y cuente esa historia. Exacto, sí. Y aunque son tres historias en tiempos completamente diferentes, no lo sentimos así por la forma en la que se cuenta, por los cortes en las historias, por cómo vamos, digamos, rebotando entre una historia y otra. Y bueno, otra cosa que decías era como la desesperación de hacer cualquier cosa por sobrevivir. Bueno, a mí me impactó mucho, yo no me acordaba que durante la historia de los soldados que están en el muelle, ¿te acuerdas que hay un soldado herido y este francés y el otro que simplemente coincidieron en ese momento ahí? O sea, sin decirse una palabra, ambos cogieron el cuerpo de ese hombre que estaba agonizando, apenas tratando de sobrevivir, y salieron corriendo al muelle. Y, o sea, lo primero que pensé fue, no, pues obvio, hay que ayudarlo, ¿no? Está a punto de morir. Luego entró como el darme cuenta que no lo estaban haciendo para ayudarlo, o sea, que simplemente lo estaban utilizando como su única forma de salir del muelle, Ajá, como exacto, sí, haría lo que como fuera por salir de excusa. acá, exacto, como excusa. Y no funciona, y eso son ellos dos como situación tras situación haciendo lo que sea, o sea, escondiéndose debajo del muelle para saltar al barco, así tengan que colarse, no importa, escondiéndose en el otro barco que la marea había dejado ahí estancado, lo que sea, no importa, lo haré, porque pues me toca. Sí, y también como que habla del instinto, ¿no? De lo que los Sí. instintos muchas veces que nosotros ni decidimos, sino que los instintos deciden por nosotros, ¿no? Y que ya después de eso pues repercute en algo, pero pues que muchas veces esas decisiones incluso son inconscientes. Pues también es muy entendible porque pues uno en ese momento pues tampoco tiene mucho tiempo de reflexionar como las cosas que pasan, ¿no? También como el tiempo de pensar esas cosas pues es mínimo, o sea, Mm. ahí literalmente el que piensa pierde, literalmente, porque si piensas ahí, o sea, es muy complicado Te que mueres. pues, exacto, que puedas tomar buenas decisiones. Es solo dejarte llevar por el instinto y tratar de que no te maten. Y ya. Sí, o sea, definitivamente sea como sea que Nolan maneje el tiempo, siempre encuentra una forma diferente de hacerlo, creativa y siempre entrega una película, o sea, por ejemplo, en el caso de hoy, tres películas que aunque son muy diferentes, igual son muy, muy buenas, cada una con su propio estilo narrativo. Sí, exacto. Siempre nos sorprende utilizando la herramienta del tiempo como estrategia argumentativa, ¿no? Pues ahorita mismo van a estrenar Tenet, que va a ser el film más reciente que va a estrenar Nolan, que pues por la pandemia y por el contexto en el que nos encontramos, pues se ha ido como demorando. Pero pues yo quisiera preguntarles a ustedes, nuestros oyentes, ¿qué piensan de Tenet? Pues más o menos el argumento también gira en torno al tiempo, a los escenarios. Ujú. Yo quisiera saber en los comentarios o en nuestras redes sociales que nos contaran qué piensan sobre esta película que va a estrenar Nolan, ¿no? También nos gustaría que nos propusieran temas para futuros podcasts y los dejo con la pregunta para ustedes, ¿cuál ha sido la mejor película de Nolan? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Toma7.cine y para los que se vieron esta película y para los que no, tranquilos, no se la armen, nosotros te la contamos. Sin rollo.